Hola y gracias por seguir con el curso sobre argumentación y comunicación persuasiva. Habíamos visto en los dos primeros módulos cómo en primer lugar argumentar es un ejercicio de llevar un razonamiento con un conjunto de ideas complejas. Habíamos visto en el segundo módulo cómo necesitamos unas estructuras para poder hacer que nuestro argumento pueda ser efectivo. Hablamos sobre las distintas formas de razonamiento y vimos algunos tipos de argumentos. Ahora mucha gente podrá decir, pero ¿cómo así? Si yo he visto muchos más tipos de razonamientos, el modus ponens ponens, el modus ponens tollens. Sí, pero nosotros lo que buscamos en este curso es que sea una herramienta práctica más que teórica, y para lo que sirven ese tipo de razonamientos aristotélicos es más para entender el tema que simplemente para ejecutarlo. Nosotros aquí lo que queremos es que entiendan, por supuesto, pero desde los ejemplos que brindamos y más hacia un enfoque práctico. En ese sentido, ya vimos algunas formas de argumentación correcta. Ahora vamos a entender desde la otredad. Ahora vamos a ver cómo se argumenta incorrectamente y cuáles son las formas de falsos argumentos. ¿Qué es un falso argumento? Un argumento que parece cierto sin serlo, algo que nos convence sin que tenga una razón lógica, objetiva, racional para poder convencernos o para que efectivamente nos pudiese convencer. Vamos a ver en este módulo cómo muchas veces las cosas que nos convencen no nos convencen porque racionalmente lo hagan, sino que atiñen a muchas otras razones, y cómo esos errores deben ser denunciados en lo que conocemos como la denuncia de las falacias. Entonces decíamos que una falacia es un razonamiento que parece cierto sin serlo porque convence sin que necesite convencer, y decíamos que a veces lo que sucede es que no nos convence algo racional sino algo irracional. ¿Cómo así? Claro, hay muchos casos. Un caso por excelencia es la ad misericordiam. La falacia por la misericordia, en latín ad misericordiam, es la falacia que es simplemente apelar al pesar. La lástima, el pesar, tiene un poder muy fuerte sobre los seres humanos y hace que nosotros evaluemos las cosas de forma no racional cuando tenemos estos sentimientos. Ahora, esto es un sentimiento subjetivo y no algo objetivo. Entonces, cuando yo razono diciendo, ay, mire, es que yo hoy tenía mucho afán y yo tenía que llegar al trabajo, me van a echar, entonces por eso tumbé a la viejita y me le robé el taxi porque yo tenía mucho afán, yo lo que estoy haciendo es simplemente intentando convencer al otro desde la misericordia, desde el pesar que le pueda producir mi caso, y no porque racionalmente yo haya tenido una razón objetiva que justificara el agredir a una persona de la tercera edad para quitarle su vehículo de transporte público, bueno, en el que esperaba movilizarse. Entonces, falacia ad misericordiam, apelar a el pesar. Tenemos la falacia ad baculum. Esa es la de las novias por excelencia, y es la falacia de apelar al miedo. El baculum significa al báculo, al palo, y era esa falacia la identificaban en la antigua Grecia a cuando se paraba el maestro en la clase y decía, tranquilos, si quieren váyanse, pero subía el palo preparado para darle un golpe al que saliera. Pues él, ¿qué estaba haciendo? Él estaba convenciendo, no por la fuerza de sus argumentos, no por lo que racionalmente pudiera presentar, sino por el miedo que podía producir lo que él decía en las personas que lo escuchaban. Entonces, ¿yo por qué decía que esa es la de las novias? Porque esa es la típica de, tranquilo, sal, no hay ningún problema, haz lo que tú quieras. Ahí lo que me están diciendo racionalmente, y si nos vamos, digamos, al sentido literal, es que puedo ir. De hecho, ni siquiera me están dando una razón en contrario. Miren, ni siquiera me están intentando sustentar racionalmente algo, sino que lo que me están diciendo es, tranquilo, sal. Pero ¿qué pasa? Esa afirmación lleva implícito un elemento de amenaza, lleva implícito un elemento de va a haber una consecuencia negativa, y por lo tanto lo que busca es apelar al miedo que dice, que provoca cuando una persona puede, digamos, tener tanta certeza de que la consecuencia va a ser tan mala de que puede dar permiso para que suceda algo que no quiere que suceda porque de todas maneras tiene garantizada su consecuencia. Entonces esta es la falacia ad baculum. Ahora, las cosas que nos convencen no son necesariamente un sentimiento subjetivo que parta, digamos, de un sentimiento que alguien nos provoque, sino también puede ser una presión que nosotros sentimos en grupos. Entonces tenemos la falacia ad populum.
La falacia ad populum es apelar al pueblo, apelar a las mayorías. Es intentar convencer a alguien simplemente señalando que muchas personas comparten una misma posición. Entonces, no sé, me ofrecen a mí un cigarrillo y yo digo, no, yo no quiero, ay hombre, todo el mundo fuma, eso no hay ningún problema. Ahí lo que me están haciendo es intentando dar mayor veracidad a lo que me están señalando, no porque me estén dando una razón objetiva, no porque me identifiquen a mí un patrón que me pueda llevar a un convencimiento, sino simplemente porque me están diciendo que mucha gente lo hace. Entonces, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Eso es lo que intenta hacer esta falacia. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, muchas veces nos dejamos influenciar por las mayorías. Tenemos una tendencia natural, somos un animal social, a querer estar donde hay mucha gente por encima de donde hay poca gente. Ahora, que algo nos convenza no significa que sea un razonamiento que sea válido. A muchas personas las convence cuando su novia les dice haz lo que quieras para que no hagan lo que quieran, pero eso no significa que el razonamiento que ella haya hecho haya sido un razonamiento convincente que no pueda ser refutado. Lo que pasa es que como apela al miedo, muy pocas personas contestarían, bueno, pero deme una razón de fondo para que yo no pueda salir porque hasta ahora no me ha dado ninguna. Eso sucede con la ad populum. No me dan ninguna razón para darle veracidad al argumento, sino que intentan que yo me confunda y asocie la popularidad con la eficacia o con la certeza de lo que me están presentando. Entonces estas son algunas falacias que el problema, su error lógico consiste en confundir lo que convence con lo que está bien. Bueno, ahora tenemos la falacia de pendiente resbaladiza, también conocida como salto lógico. Esta falacia consiste en dar un salto muy grande, en obviar ese razonamiento escalonado que veíamos en el primer módulo, y es simplemente yo tomo la premisa A y doy un salto lógico. Hay algunos que llaman a esta falacia la bola de nieve hacia la consecuencia B. El ejemplo típico: Uruguay legalizó la marihuana, por lo tanto la sociedad uruguaya está condenada al desastre. Lo que busca esta falacia es convencer a las personas no por la eficacia de las premisas o la conexión lógica que haya entre ellas, sino a través de la obviación de esa conexión lógica por el miedo que nos produce la consecuencia. Nadie quiere que su sociedad fracase, entonces la gente se distrae hablando sobre si la sociedad va a fracasar o no y nunca se pregunta, ok, pero si en Holanda la marihuana es legal desde los 70s y no ha colapsado, si en Colorado la marihuana era legal desde un año antes y no ha colapsado, si en el mundo árabe el consumo de cannabis y hachís se ha mantenido durante siglos y siglos y no ha colapsado ninguna de esas sociedades, ¿por qué usted me está diciendo esta conexión lógica? No, nos distrae y simplemente caemos en la consecuencia y nos distrae de la discusión para hacernos creer que fuimos convencidos. Esta falacia es un error lógico por cuanto obvia dar estos pasos. Ahora, otra falacia que nosotros tenemos, la falsa causalidad o falsa causa. La falsa causa es la identificación de esos patrones de los que yo les he hablado durante todo este curso de forma errónea. Y es que nosotros encontramos patrones asociando cosas, ¿no? Entonces yo asocio que si yo me pongo una vestimenta que me hace ver bien, yo probablemente tendré más posibilidades de éxito con las personas que me encuentro, pues a las cuales les quiero parecer atractivo. Yo puedo encontrar esa conexión y decir es válida, puedo encontrar la conexión entre estudio más para un examen y me va mejor en el examen, es una conexión lógica válida, pero los humanos tenemos una tendencia a buscar permanentemente conexiones y muchas veces hacerlas de forma errónea. Entonces, el caso típico, hoy salí con unos zapatos azules, hoy me fue bien, entonces hoy me fue bien porque salí con los zapatos azules y estos son mis zapatos de la suerte. Entonces, si yo gano el examen, no lo gano porque me trasnoché estudiando, sino porque me puse los zapatos que me hacen ganar los exámenes. O yo salgo con un amigo, me va mal en la fiesta y digo, me fue mal por tu culpa, porque a mí normalmente me va bien y justo el día que salí con vos me fue mal. Aquí lo que estamos es confundiendo correlación con causalidad. Que dos cosas pasen al mismo tiempo no significa que la una sea causa de la otra. Nosotros tenemos que mostrar por qué existe una conexión entre que algo suceda y
que otra cosa que suceda al mismo tiempo sea consecuencia de eso. Y esta falacia es muy utilizada todo el tiempo. Todo el tiempo nos hacen creer que porque las cosas pasan al mismo tiempo, una es causa de la otra. Entonces dicen, en Irak existe el Islam, en Irak existe el extremismo, por lo tanto en Irak existe el extremismo porque existe el Islam. Lo único que hacen es asociar que dos cosas existen al mismo tiempo y que por lo tanto la una debe provocar a la otra. Puede que exista una conexión, puede que exista, pero si a mí simplemente me están presentando dos cosas que tienen una correlación, intentando que yo asuma eso como una causalidad, están incurriendo en un error lógico. ¿Por qué? Porque si a mí me duele la cabeza mientras llueve, no puedo decir que me duele la cabeza porque llueve o que llueve porque me duele la cabeza. Eso es el tamaño error. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos unas concepciones, digamos, unos prejuicios desde el principio que hace que a veces nosotros intentemos generar esas conexiones a pesar de que no nos las den, y por eso esta falacia puede convencer sin que esté bien hecha. ¿Listo? Continuando, tenemos la falacia de atacar al hombre, la falacia ad hominem. Esta es una falacia bastante grave, bastante común tristemente en el ejercicio político, y es no concentrarse en las capacidades argumentativas de la persona o en la veracidad de las afirmaciones hechas o en la certeza de los argumentos, sino simplemente atacar las calidades intrínsecas de la persona. Es decirle, usted no sabe del tema, usted no puede hablar. Entonces es el argumento típico cuando se discute el aborto y dicen, ningún hombre puede discutir el aborto porque él no sabe lo que es estar embarazado, y el ginecólogo más experto en temas de natalidad que puede darnos unas nociones súper buenas sobre el aborto, entonces es desechado de la discusión, y tenemos que, a pesar de esas capacidades intrínsecas, podía ser una persona que aportara mucho. Pero además, el que tenga unas u otras cualidades no tiene nada que ver con la veracidad de su argumentación, y ese es el otro ejemplo triste que tenemos, y es decir, usted es un mentiroso, yo alguna vez lo vi a usted que mintió, entonces yo a usted nunca le voy a creer nada. Yo no estoy atacando lo que está diciendo, y puede que sea mentira, pero yo la energía y el tiempo que podría emplear en refutar o en denunciar las mentiras que me están presentando, las utilizo simplemente en un ataque al hombre, en un ataque personal que no tiene nada que ver, porque un hombre mentiroso puede decir la verdad, y alguien que nunca haya vivido un tema puede saber más del tema que las mismas personas que lo han vivido. Entonces no olvidemos que las calidades de una persona no tienen nada que ver con la calidad de los argumentos que esta persona pueda efectivamente brindarlos. Ahora, siguiendo con las falacias, existe una falacia muy común que es la generalización indebida. Esta generalización comete el error lógico de convertir los casos particulares en una regla universal. Entonces yo digo, yo hoy me encontré afuera de Bogotá a una persona de 20 años, luego me encontré a una persona de 21 años y luego me encontré a una persona de 19 años. Por lo tanto, yo asumo que todas las personas en Bogotá tienen alrededor de 20 años porque yo las personas que he encontrado tienen estas características. Claro, este es un ejemplo muy extremo, pero esto sucede comúnmente. El ejemplo más típico es: todos los hombres son iguales, o todas las personas de esta posición política tienen estas características. Yo estoy extrapolando las características de algún caso en específico a todos los casos como si fueran un todo, y como si yo pudiera hablar de una regla universal sin que haya dado ni una sola razón para que eso suceda. Y es que el que a mí me haya tocado conocer a una persona de A o B corriente política que tenía A o B actitudes no tiene nada que ver con las actitudes que las demás personas de esa misma corriente política puedan tener. El que yo haya conocido a una persona de Bogotá de 20 años no significa que detrás las demás personas también tienen 20 años. Yo estoy intentando hacer una generalización sin que tenga una sola razón lógica o racional para poder hacerlo. Vamos viendo un poco cómo las falacias suceden porque nos convencen aspectos que no tienen nada que ver con la discusión. Otro tipo de falacia que se emplea comúnmente es envenenar el pozo. Envenenar el pozo consiste en un ataque que se hace previo a que se dé la discusión. Entonces, cuando se dice, aquí nadie que no sea de esta región puede discutir el tema, aquí nadie que haya defendido una posición distinta puede venir a discutir, aquí no pueden venir algunas personas a decir algo que yo no quiera que digan.
es un ataque, digamos, muy parecido a la dominem, pero que se da previo a la discusión. Por eso le dicen envenenar el pozo, porque es coger el agua y echarle veneno antes de que siquiera la gente tome de ahí. Es empezar a atacar las calidades del contrario antes de que diga. ¿Cuál es el error lógico? Pues primero, que las calidades del contrario no tienen nada que ver con que si lo que dice es bueno o no, pero segundo y más importante es que cuando yo de entrada estoy atacando al otro y estoy intentando sacar de discusión sus argumentos, yo lo que estoy haciendo es negándome la posibilidad de refutarlos de forma efectiva. Y si me niego la posibilidad de refutarlos de forma efectiva, pues yo lo que estoy haciendo es dejándolos indemnes, y un argumento que no es refutado, pues es un argumento que se entiende como que es aceptado. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque muchas personas sí se dejan convencer o sí se dejan intimidar cuando alguien intenta envenenar el pozo. Pero bueno, continuemos con las falacias y hablemos sobre los casos donde se descontextualiza a las personas, donde lo que se intenta es descontextualizar qué es lo que se está discutiendo para intentar a través de eso convencer. Para eso tenemos dos falacias. La primera es la falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja consiste en intentar convencer a alguien atacando argumentos que no son los que esa persona está diciendo. Es una falacia mucho más común de lo que uno creería. Es una falacia que consiste en tergiversar lo que el otro me está diciendo para atacar los puntos que yo quiero y no los que me está exponiendo. Es como cuando tengo un enemigo de verdad y yo hago un hombre de paja de ese enemigo y le tiro mis flechas al hombre de paja y digo, le di a mi enemigo, pero en verdad le di al hombre de paja. Entonces, el caso típico... uno habla con la mamá y le dice, mamá, quiero salir esta noche a verme con mis amigos. ¿Quiere salir? Y se quiere ir de rumba. Y se quiere ir a tomar. Y se quiere ir a meter vicio. No, yo no lo voy a dejar que haga esas cosas. ¿Qué hizo la mamá? Ella refutó que le dijera que me quiero ir de rumba. Ella refutó que le dijera que quiero ir a meter vicio. Pero ella nunca refutó que yo le dijera que quiero salir. ¿Qué hizo ella? Tergiversó lo que yo le dije de A a B para que B, que es mucho más fácil de atacar, fuera el que recibiera sus ataques. Y de entrada es algo que convence. ¿Por qué? Porque como es contundente lo que ella expresó, yo asumo que está bien. Pero que sea contundente no significa que sea atinente a la discusión. ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando se cae en una falacia de hombre de paja? Pues denunciar que no se ha dado efectivamente la afirmación que le quieren imputar a la persona. Yo nunca le dije a mi mamá que me quiero ir de rumba o que me quiero ir a meter vicio. Ella lo que está haciendo es tergiversando mis palabras para poder facilitar su ataque. Otra falacia es la falacia del francotirador. Esta falacia ocurre, o digamos explica, desde el ejemplo del tirador, que es un muy mal tirador. Entonces tenemos una pared donde hay un blanco y en este blanco tienen que pegar los tiros. Pero yo soy un muy mal tirador y los tiros que tiro para que caigan a esta mitad que disparo son tiros que caen por aquí, por acá, por acá. ¿Qué hago yo? Cuando viene mi competencia, cojo y dibujo un blanco alrededor de donde yo di un tiro, y cuando llega la otra persona le digo, uy, mira, yo ya di un tiro en la mitad, vaya, intente dar un tiro como el mío. Yo soy un pésimo tirador que ha dado tiros donde no debe, pero que está aparentando ser un tirador muy hábil. ¿Eso cómo sucede cuando yo estoy haciendo una argumentación? Cuando la otra persona se arroga que ganó o que ganaría, demostrando algo que no tiene nada que ver con la discusión. Entonces, eso ocurre mucho cuando una persona se ve acorralada. Entonces, si yo empiezo a decir que hay que bajarle los impuestos a los ricos porque eso dinamiza la economía, y me empiezan a refutar diciéndome pues que eso no es necesariamente así, que puede suceder que ese dinero sea acumulado y más bien salga de la economía, y que de esa manera pues la economía, en vez de dinamizarse, pues se vea más desacelerada, y yo contesto, bueno, lo importante es que ya demostré que existe una vinculación entre los impuestos a los ricos y la situación macroeconómica del país. Sí, digamos, sí me pudo haber mostrado esa conexión, pero lo que yo estaba discutiendo no es si existía esa conexión o no, sino es sobre si debía o no tomar una medida frente a esa conexión. De hecho, yo estaba asumiendo esa conexión como cierta. Entonces, ¿qué es lo que me estaba intentando hacer la otra persona? De crearse ella misma su propio blanco para aparentar que ella logró un objetivo cuando no había logrado nada.
¿Listo? Otra forma de falacia son las falacias que buscan comparar lo objetivamente real con lo inmaterial o lo ideal. La falacia por excelencia de ese tipo es la falacia nirvana, que es la falacia que consiste en comparar lo que efectivamente sucede en el mundo material con los supuestos. Esto puede ser positivo o negativo. El ejemplo, yo tengo una novia y yo digo, bueno, soy una persona con pareja, se supone que no puedo estar con más personas. Si yo me divorciara de ella, yo podría andar con la Miss Universo. Claro, existe una posibilidad remota de que un hombre soltero pueda estar con la Miss Universo, pero esa posibilidad, digamos que básicamente todos los hombres del mundo tienen, así sea diminuta, es tan baja frente a la posibilidad real de seguir con mi novia, que lo que yo estoy haciendo es dejándome cegar por lo bonito que sería ese nirvana para tomar una decisión. O el otro ejemplo, yo estoy en un trabajo y yo digo, me gustaría renunciar para emprender mi propia empresa. Y empieza, o alguien me dice, ojo, que si te quebras y vos sos el dueño de la empresa, no solo te vas a quedar sin trabajo, sino que vas a quedar endeudado. Y el miedo de esas deudas, entonces la comparación de mi realidad, donde tengo un sueldo que me entra tranquilo, frente a este campo hipotético donde no tengo ese sueldo y además tengo un montón de deudas, me nubla y no me hace revisar, ok, pero ¿dónde me podrían venir deudas a mi negocio? ¿Pero por qué me podría ir mal a mi negocio? Sino que simplemente me ciego y tomo una decisión por el miedo o por la confianza que me genera ese nirvana, ese caso hipotético ideal que siempre se va a imponer por ser hipotético o ideal frente a lo que realmente estoy teniendo. Entonces ese es otro error lógico que sucede por intentar comparar pues lo que efectivamente es con lo que podría llegar a ser o con lo que debería ser idealmente. Por último, tenemos una falacia de reducción. Hay que tener mucho cuidado cuando utilicemos argumentos como los vistos en primer módulo de no caer en este caso, y es la falacia de falsa dicotomía o falsa disyuntiva, y es intentar presentar algo como una situación donde hay la opción A o la opción B, negando las demás opciones que existan. Entonces es decir, mire, este país o es un país democrático o es un país no democrático, y alguien diga, no, mire, es que esto es un país democrático pero que solamente es democrático en la forma. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo intenté reducir la discusión a ¿es democrático o no es democrático? ¿Y qué me hizo la otra persona? Me demostró que existe otra opción, que sea en apariencia democrático, pero en la práctica no lo sea. ¿Qué me hizo a mí? Me demostró cómo mi argumento que intentaba reducir todo a dos opciones no era tal. ¿Por qué? Porque existían más opciones que yo intenté negar. Para yo poder reducir algo, yo tengo que justificar razonadamente y lógicamente las razones de mi reducción. Y es decir, mire, usted lo puede decir en la práctica, en la forma, como usted quiera, pero los países o son democráticos o no son democráticos. Hay unos que son democráticos y no lo parecen, y hay unos que no lo parecen y sí son democráticos. Pero eso no tiene nada que ver con que el país sea o no sea democrático, porque el país solamente tiene esas opciones porque las cosas son o no son. Ahí yo me estoy blindando para no caer en la falacia. Entonces mucho ojo cuando hagan este tipo de reducciones, de no caer tampoco en estas falacias. Vamos a dejar una lectura complementaria donde podrán desarrollar más del tema. Hay muchísimas falacias. Esto no es un calendario, esto no es un catálogo cerrado, pero nosotros tenemos que lo importante no es saberse estos nombres y poderlos recitar, sino saber identificar los errores lógicos detrás de ellos. Porque cuando ustedes identifiquen esos errores lógicos, van a poder, por un lado, ganar discusiones discutiéndolos, pero por el otro lado van a poder ustedes mismos argumentar y pensar mejor, porque ya van a saber cómo no pensar. Por eso les decía al principio que vamos a identificar desde la otredad, desde cómo no razonar, vamos a enseñar cómo razonar, y por eso les recomiendo que adopten este tipo de saberes y que aprendan a identificar falacias en su día a día. Muchas gracias por seguir el curso. Con esto terminamos. Gracias.